Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, algunos me conocen, no sé si hay alguno que me ha tenido en clase de problemas. ¿Hay alguien acá de clase de problemas que me haya tenido? No, bueno, o no sé, allá. Alguien levantó la mano tímidamente. Bueno, como les decía la doctora Fernández, yo soy Nicolás Favale, soy bioquímico, farmacéutico, ¿sí? Egresado de esta casa de estudios, y hoy les voy a hablar, y la clase que viene vamos a hablar de microscopía. Hoy vamos a tratar de ver lo que son los conceptos generales de microscopía, cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de observar, y la clase siguiente lo que vamos a hacer es tratar de ir un poquito más a fondo con lo que es la microscopía de fluorescencia y la microscopía electrónica. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar puntualmente en lo que es la microscopía óptica, ¿sí? Y simplemente a manera de introducción, siempre hacemos un poquito de historia. Fíjense que el microscopio en sí sigue siendo muy parecido desde el punto de vista de su constitución a cómo era, obviamente no es esto que ustedes están viendo acá, pero como era en el año 1630. En realidad vamos a ver que los microscopios son óptica, son lentes, y esos lentes, esos cristales, se siguen manteniendo en el día de hoy. Obviamente la tecnología ha hecho que esos cristales sean mucho mejores, se ha combinado esos cristales, pero sigue siendo un elemento óptico. Y esto es muy importante desde el punto de vista del cuidado que ustedes tienen que tener, ¿sí? Es una lente, entonces se rayan, sufren los golpes. Entonces hay que tener mucho cuidado con los microscopios, cuando se trasladan, cuando ustedes van a poner un objetivo, van a sacar una muestra, van a subir o bajar la platina. Pero bueno, para que ustedes vean, los primeros indicios de un microscopio en realidad vienen del año 1600, como yo les decía, con von Leeuwenhoek. Von Leeuwenhoek en realidad hizo este microscopio, que fíjense que da una magnificación de 200 por, vamos a ver qué quiere decir eso, que tiene como una especie de vidrio, de esferita de vidrio acá en la punta, y en realidad a von Leeuwenhoek no le interesaba mucho la microscopía desde el punto de vista de lo científico. Era hijo de vendedor de telas, entonces desarrolló este microscopio más que todo para poder observar la calidad de las telas. Bueno, de paso empezó a mirar y vio que como tenía ese microscopio que le permitía ampliar mucho la imagen de lo que uno estaba viendo, lo que uno podía ver a simple vista, desarrolló este microscopio simple y fíjense que observó por primera vez los espermatozoides, corpúsculos rojos, que son ni más ni menos que los glóbulos rojos, bacterias, y fíjense qué interesante que ya en el año 1650, 1670, él ya describe organismos protozoarios antes de que Pasteur los pudiera poner en evidencia. Es decir, que no contestó la existencia de las bacterias, pero lo hizo contestable. Es decir, por primera vez empezó a observar algo que estaba por fuera de la capacidad del ojo humano de ser observado. Y después también tenemos casi en forma simultánea a Robert Hooke. Robert Hooke era un científico muy prolífico que vivió en Inglaterra, fue uno de los fundadores de la Royal Society, y lo que tenía en principio él, a diferencia de lo que había hecho von Leeuwenhoek, era que tenía un microscopio compuesto. ¿Qué quiere decir? El de von Leeuwenhoek era simplemente, podríamos decir que era un único lente, el de Hooke ya tenía dos lentes, y como las lentes, si bien esto escapa al curso de biología, presentan algo que se llama aberraciones, cuando yo voy poniendo más lentes, voy teniendo más aberraciones. Y las aberraciones no son ni más ni menos que artefactos que hacen que se pierda el foco de lo que uno está observando. Entonces, lo que termina ocurriendo, de hecho, las fotos de microscopía que obtenía Robert Hooke eran bastante pobres desde el punto de vista de la microscopía, pero es muy importante porque por primera vez publica el libro que se llama Micrografía, donde tiene aproximadamente, creo que son 60 imágenes tomadas con el microscopio, y acuña el término de célula. Por primera vez acuña el término de célula como unidad de vida. Robert Hooke tiene una historia muy interesante, no la voy a contar, pero ven que tiene un signo de pregunta ahí. En realidad no hay retratos de Robert Hooke, justamente porque Robert Hooke tuvo un enfrentamiento bastante complicado con otro personaje de la historia, que es Newton.
De hecho, Robert Hooke decía que él en realidad era el autor que había desarrollado las teorías, por ejemplo, de la gravedad que conocemos de Newton. Fueron a juicio, perdió Robert Hooke y cuentan, vamos a decirlo en potencial, aunque no creo que venga a hacerme juicio nadie ya a esta altura, cuentan que una de las maldades que le hizo a Newton, que parece que también era bastante complicado como personaje, fue cuando él fue presidente de la Royal Society, agarrar y perder, sin querer, los retratos de Robert Hooke. Por eso no se sabe si este Robert Hooke, algunos dicen que este retrato en realidad está desarrollado en función del hijo, que no es él particularmente. Pero bueno, estas son todas cosas que a ustedes no les van a interesar después, pero sí les va a interesar que el microscopio, tanto en el caso de Robert Hooke como con Leeuwenhoek, básicamente la función del microscopio óptico, ¿sí?, es obtener una imagen magnificada para así facilitar la observación de los detalles que escapan a la simple vista. O sea, nada más que eso. Yo el microscopio lo uso para aumentar. Después vamos a ver que hay otras aplicaciones del microscopio. Según la Real Academia Española, es un instrumento que permite observar objetos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. Es la misma definición, y si ustedes tuvieran una escala de tamaño, donde vamos desde los centímetros hasta el átomo, fíjense que el ojo humano está por acá, su límite, ¿lo ven? El microscopio óptico llega hasta por acá, y después vamos a tener el microscopio electrónico, que en teoría podría llegar hasta ver átomos, si bien eso no ocurre del todo. Y acá aparece algo que ahora después vamos a ver de qué se trata, que es que el microscopio óptico tiene un límite de resolución. Es decir, puede resolver estructuras hasta 200 nanómetros o 0,2 micrómetros. Esto se conoce como límite de difracción de Aves. Aves, ahora después vamos a hablar un poco más, es un científico que teorizó de alguna manera el microscopio óptico y encontró que teóricamente este era el límite máximo que un microscopio óptico podía resolver por la teoría de cómo se forman las imágenes, que obviamente escapa nuevamente al curso de biología. Entonces, desde el punto de vista de los tipos de microscopía que nosotros podemos tener, vamos a tener la microscopía óptica y la microscopía electrónica. Por ahora nos vamos a ocupar de la microscopía óptica. Y el microscopio, como yo les decía, está compuesto por un sistema de lentes que utilizan luz visible. Eso es de definición, aunque después van a ver que no es tan estricto la luz visible. Podemos utilizar luz que no sea visible o una onda electromagnética que esté por fuera del espectro visible. Y básicamente está constituido por una lente convergente o biconvexa que lo que hace es centrar los rayos en un punto focal. Hasta acá vamos a llegar con la parte física de lentes, ¿sí? Obviamente son mucho más complejos que esto los microscopios y las diferentes componentes ópticos que presentan. Bueno, este límite teórico de Aves tiene la particularidad de que hace no mucho tiempo se le dio el premio Nobel a estos tres científicos. ¿Por qué? Porque justamente a través de la utilización del procesamiento de imágenes, del análisis de imágenes y otras estrategias, se pudo romper ese límite del microscopio óptico, ¿sí?, que son básicamente el microscopio STED y el Single Molecule Microscopy, que bueno, son microscopios muy particulares que lo que hacen es tener una altísima resolución, es decir, rompen ese límite de resolución teórico. Pero esto es bastante reciente, ¿sí? Pero a los fines prácticos nos vamos a quedar con ese límite de resolución. Bueno, ustedes ya estuvieron andando por el laboratorio, van a ver y ya vieron que hay un microscopio que puede ser el directo, donde la fuente de luz está abajo, atraviesa la muestra o espécimen, llega al objetivo y llega a los oculares, o pueden tener un microscopio de tipo invertido. Ustedes no vieron uno tan sofisticado como este, pero era muy parecido. La diferencia era que obviamente acá ustedes tenían una fuente de luz de arriba, atravesaba la muestra y los objetivos estaban abajo. Bien, para recordar un poco, ustedes ya tuvieron anatomía, con lo cual anatomía e histología, con lo cual estuvieron utilizando microscopios, pero simplemente para recordar las partes del microscopio, en esta representación, fíjense, tenemos la parte que vendría a ser la parte mecánica que sostiene toda la parte óptica del microscopio, que suele llamarse estativo. Tienen una platina, después van a tener un ocular, un objetivo, que acá está
principal parte óptica del microscopio, un condensador que lo que va a hacer es enfocar la iluminación, que también presenta lentes, un diafragma de iluminación o de campo que no lo vamos a ver nosotros en esta cursada, y después lo que ustedes van a tener nuevamente es un tornillo que lo que les va a permitir es desplazar la platina en X y en Y, y después los tornillos macro y micrométricos que lo que hacen es subir y bajar la platina. ¿Para qué? Para enfocar la muestra. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta respecto al microscopio? Ya lo vieron, así que no hay mucha historia. Entonces, si nosotros tuviéramos que ver el camino óptico de la luz en un microscopio, tenemos la fuente de luz, el condensador, como yo les decía, que enfoca la iluminación, la muestra, el espécimen, esa luz va a atravesar, cuando estamos hablando de luz transmitida, el microscopio de campo claro clásico que ustedes utilizan en el laboratorio, atraviesa el espécimen o muestra, llega al objetivo, al ocular, y el ocular enfoca la imagen en el detector, que puede ser nuestro ojo o puede ser una cámara. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de microscopía, siempre hay 3 parámetros, podríamos decir, básicos, que hay que tener en cuenta cuando uno va a observar, por varias razones. La primera razón es que lo tienen que conocer para saber qué es lo que están haciendo, y la segunda razón es para ver si eso que ustedes están observando y la conclusión que están sacando se ajusta a las capacidades o limitaciones que tiene el microscopio. Hay veces que hay gente que saca conclusiones por debajo del límite de resolución, y después vamos a ver que eso no es posible. Entonces, los 3 parámetros básicos, pregunta de examen, son la magnificación, la resolución y el contraste. Vamos a ver que hay algunos con los cuales ya viene preseteado el microscopio, mucho no podemos hacer, y otros que uno puede, justamente con la experticia del observador, mejorarlos o colocarlos en la posición correcta para lograr una observación apropiada. Y básicamente el microscopio, o el fundamento del microscopio, se basa en la interacción luz y luz-materia. Estas son cuestiones muy físicas, pero vamos a tratar de verlas de la forma más intuitiva posible para que ustedes entiendan cómo funciona un microscopio. Entonces, como yo les decía, esta luz que viene de acá, le va a pasar algo cuando interaccione con la materia, y le va a pasar algo cuando interaccione con la propia luz, que va a terminar generando la imagen y la magnificación de los objetos. Bien. Entonces, si un microscopio de campo claro utiliza luz, primero hablemos un poquito de ondas electromagnéticas. Yo no sé hasta dónde habrán visto, pero bueno, vamos a establecer algunos parámetros básicos mínimos para poder entender después de lo que estamos hablando. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me paro. Entonces, la luz es una onda electromagnética. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, perfecto, arrancamos bien entonces. Y básicamente existen 2 modelos para entender la luz, uno que es el modelo de partícula y otro el modelo de onda. Los dos conviven. Esta es lo interesante de las ondas electromagnéticas, que bueno, no vamos a entrar en detalle. Nosotros nos vamos a quedar principalmente para entender el fenómeno de la microscopía con el modelo de onda. Y cuando nosotros hablamos de una onda electromagnética, lo que tenemos es algo que se propaga en el espacio, una onda que se propaga en el espacio en forma vectorial, y fíjense que la onda electromagnética lo que tiene interesante es que vibra o oscila en forma perpendicular. Es una onda electromagnética, es decir, tiene un componente eléctrico y un componente magnético. ¿Está? Perfecto. Entonces, esa onda, fíjense, tiene un componente eléctrico que va a oscilar así, y en forma perpendicular va a oscilar el componente magnético. Esto, ¿saben cuál es el experimento en el cual ustedes lo pueden ver? Agarran, ponen un cable, le ponen una brújula, hacen pasar electricidad y van a ver que la brújula se empieza a mover. Eso es porque la electricidad, cuando se desplaza por el cable, como es una onda electromagnética, genera esa oscilación del campo magnético que hace que la brújula se mueva. ¿Sí? Cuenta la historia que así fue, que se dieron cuenta que tenía un componente magnético la luz, pero no lo sé si fue así. Bien. Entonces, cuando nosotros analizamos una onda, es decir, algo que oscila y se propaga en el espacio, vamos a ver que hay 2 parámetros que uno puede utilizar para definir esa onda electromagnética. El primer parámetro es la longitud de onda, que si ustedes se fijan, si nosotros tenemos una onda sinusal,
es el periodo espacial de la onda, la distancia sobre la cual se repite la forma de la onda o la distancia entre dos puntos de una misma fase. Por ejemplo, dos máximos. Entonces, si yo pusiera así en el espacio, justamente la distancia que hay entre dos máximos, yo lo considero como la longitud de onda de esa onda electromagnética. Y como es una longitud, se mide en ¿qué? En metros. Vamos a ver que hay ondas electromagnéticas que son extremadamente chicas, como ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda de kilómetros. Y lo otro, si ustedes se fijan, yo en vez de mirar la distancia, puedo ver el periodo de tiempo entre un máximo y otro. Es decir, si yo me pudiese parar arriba de una onda electromagnética, veo cuando pasa un máximo, prendo el cronómetro y cuando pasa el otro máximo lo apago. Eso se conoce como periodo, y 1 sobre el periodo, es decir, que sería cuánto tiempo tarda o cuántas veces pasa un determinado fenómeno por segundo, es decir, 1 sobre segundo, se conoce como hertz y es la frecuencia. Seguramente habrán visto los monitores que tienen 60 Hz, 70 Hz. Eso lo que les está diciendo es que ocurren 60 eventos por segundo. Cuando yo hablo de un monitor que tiene un cambio de imagen de 60 Hz, quiere decir que metió 60 imágenes en un segundo. ¿Está? ¿De qué se ríen? ¿Está? Se están riendo. Bueno, se ve que soy medio gracioso. Pero bueno, no pasa nada. Mientras les quede esto, no importa, ríanse, no pasa nada. Bueno, y justamente la frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Es la inversa del periodo temporal de la onda. O sea, básicamente la frecuencia es cuántas veces veo pasar algo. La frecuencia no solo se aplica a las ondas electromagnéticas, sino que también ustedes lo podrían aplicar a cualquier fenómeno. Una frecuencia podría ser, yo me siento ahí con ustedes y veo cada cuánto entra una persona por la puerta en un tiempo determinado. Entonces yo digo, bueno, entran 10 personas por minuto, la frecuencia, hagan la cuenta, sería tantas personas por segundo, y eso sería hertz. ¿Está? Pero bueno, no nos vamos a quedar con la frecuencia, nos vamos a quedar principalmente con la longitud de onda, que es con lo que se trabaja generalmente en microscopía. Entonces fíjense, la energía que tiene esa onda electromagnética va a depender de la frecuencia y de la constante de Planck. ¿Está? Entonces, si ustedes se fijan, cuanto mayor es la frecuencia, es decir, cuantos más picos por segundo yo tengo, mayor es la energía. Y al revés es justamente la energía, fíjense, cuando hablamos de onda electromagnética, fíjense que es la inversa de la constante de Planck por la velocidad de la luz. No importa, lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando la onda electromagnética, la longitud de onda es más grande, su energía es menor. ¿Está? Si yo tengo una onda electromagnética que tiene una longitud de 600 nanómetros, va a tener más energía que una longitud de onda de 2000 nanómetros. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Listo. Esto simplemente para que ustedes entiendan ahora cuando yo les hable de longitud de onda, de qué es lo que estamos hablando. Bien, como yo les decía, el espectro electromagnético es súper amplio. Fíjense que podemos ir a frecuencias de 10 a la 24 Hz, es decir, 10 a la 24 eventos por segundo, una barbaridad, que tiene una longitud de onda, fíjense, cortísima, de 10 a la menos 16 metros, cuando estamos hablando, por ejemplo, de rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, acá estamos todo en el espectro de desintegraciones radioactivas, ¿ven? Y fíjense que cuanto más es la frecuencia, más es la energía y menos la longitud de onda. Y si nos vamos, como yo les decía, fíjense a ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda, por ejemplo, de 10 a la 5 metros, o sea, son enormes, tienen muchísima menos frecuencia y son mucho tienen mucho menos energía. Y acá, por ejemplo, encontramos el microondas, la televisión, la radio, el celular, etcétera, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? De todo ese espectro electromagnético que es enorme, pero enorme, el ojo humano solamente engancha este pedacito. ¿Está? Si lo magnificamos, el ojo humano en sí
puede detectar longitudes de onda que van, en el mejor de los casos, entre 380 nanómetros y 750 nanómetros. Por arriba de eso estamos hablando del espectro infrarrojo, por debajo de esto estamos hablando del UV. Por eso, a veces les ha pasado, no sé, fíjense cuando ven el índice UV, que a veces lo publican en los diarios, en el mismo celular les dice el índice UV, y ustedes dicen, bueno, pero está nublado, si casi no hay sol. Bueno, ustedes no pueden ver los rayos UV. Con lo cual, no tiene que ver con la capacidad del ojo humano, no tiene por qué. De hecho, no lo ve al UV y es bastante malo mirar a rayos UV con el ojo. Bien, y después, acá empieza lo interesante, que entre 380 nanómetros y 750 nanómetros el ojo humano lo detecta en la retina y en el cerebro lo transforma en color. ¿Sí? Esto es para hablar un montón. ¿Sí? Cuando se reciben, hacen el curso de posgrado, lo vemos, pero el color en sí es una percepción de una onda electromagnética. Si ustedes tuvieran la capacidad de arrancar su cerebro y cambiárselos con el del compañero de al lado y ponerlo, capaz que, o arrancarse el cerebro tendría que ser, sería un poco complicado, pero fíjense que posiblemente lo que ustedes interpretaban como rojo o azul, él lo está viendo de otra forma. Y nunca lo sabremos, porque es imposible de saber. Entonces es bastante complicado establecer un color particular para una longitud de onda determinada. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esto que veo como rojo, para mí es rojo, pero en realidad ustedes también lo ven como rojo porque les enseñaron que es rojo, pero lo están viendo de una forma completamente distinta. Bueno, terminamos con las cuestiones filosóficas. Bueno, el color, como yo les decía, es algo puntualmente, hay teorías de color para establecer los colores, con lo cual no es algo del todo absoluto. Bueno, entonces dijimos que para que haya microscopía tenemos que pasar, tienen que pasar que haya interacción luz-luz y luz-materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene esa onda electromagnética, interacciona con un material y puede ser que se refleje, puede ser que se transmita por el material y esa interacción con el material, le haga algo a esa onda electromagnética. Ahora vamos a ver que les pasan cosas. Puede ser que absorba la energía de esa onda electromagnética y después la emita. Ese es el caso propio de la fluorescencia, que nosotros no vamos a entrar mucho hoy, pero la clase que viene sí, en el cual yo irradio con una longitud de onda, se excita una molécula y cuando se desexcita emite otra longitud de onda. De menor energía, obviamente, si no iría en contra de la termodinámica. ¿Y cómo sería si yo irradio con una longitud de onda determinada? La longitud de onda que emite, ¿qué será? ¿Mayor o menor que el original? Mayor, bien, porque tiene menos energía. Vamos, ahí vamos agarrando las ideas, perfecto. Bueno, después tienen la dispersión, o esparcimiento, o scattering en inglés, no importa, de eso no vamos a entrar. Y después tenemos el fenómeno de refracción, que sí me interesa, que lo que produce justamente es la dispersión de la onda electromagnética, y la difracción, que es lo que produce la interferencia. Todas estas cosas ustedes las van a ver en física, yo no voy a entrar, pero voy a tomar algunas cositas para poder entender el microscopio, o para que ustedes entiendan cómo funciona el microscopio. Entonces, bueno, vamos por los parámetros básicos, arranquemos con a lo que vinimos. El primer parámetro es la magnificación. Esa medio que se cae de maduro porque es la más intuitiva, la más fácil. Magnificar algo, ¿qué quiere decir? Agrandarlo. Entonces, el microscopio va a tener una capacidad de magnificar una determinada estructura y yo la voy a poder observar. Bien. Fíjense que podríamos decir que sí, vamos a decirlo, siempre me cuesta decir esto, pero es la verdad, por costo, por complejidad, el elemento por excelencia desde el punto de vista óptico de los microscopios es el objetivo. ¿Se acuerdan ese que está en el revólver, que uno lo gira? Y ese objetivo, fíjense que yo les mostraba como una única lente, fíjense que tienen un montón de lentes. De hecho, estos son acromáticos, de fluorita o semiapocromáticos, y apocromáticos que tienen hasta 23 lentes. O sea, eso lo hace carísimos. Y este es más o menos el que ustedes se van a encontrar en cualquier microscopio de mesada común y corriente. Si ustedes se fijan, a medida que yo voy metiendo lentes, ¿qué les parece que pasa? ¿Sí? Aumenta el costo.
¿Tá? Acá estamos hablando de un objetivo por ahí de $400 y acá pasamos a un objetivo de 40.000, 50.000, 10.000. Hay que ponerle un cero a medida que uno va saltando, básicamente. Pero bueno, de estos, si alguno quiere ver, yo tengo en el laboratorio, obviamente no tienen en la mesada para trabajar con un apocromático, tampoco se justifica, porque también después uno tiene que decir, bueno, para lo que yo quiero ver, ¿se justifica tener semejante aparato, semejante bicho? No, a veces que no. En el caso de ustedes, cuando quieren ver en campo claro, realmente con un acromático, con corrección planar, andan bárbaro. Bien, y es fácil. La magnificación es re fácil de ver. ¿A dónde está anotada? En el objetivo está anotado. Ahí está. Ese número que ustedes ven, vamos a tratar de aprender a leer el objetivo también, que eso es interesante, porque a veces lo miran y hay un montón de números y letras y dicen, ¿qué tiene que ver esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, acá tiene un objetivo y tiene un montón de letras y números. No se van a encontrar siempre con todas esas descripciones, aunque hay algunas que siempre están. La que siempre está, indefectiblemente, es esta, que el número seguido de una X. 60 por. ¿Qué quiere decir eso? Que magnifica 60 veces el objeto. Ni más ni menos. ¿Sí? Acá, uno de los que ustedes se pueden encontrar en el laboratorio, fíjense que tiene 10 por. Este magnifica 10 veces el objeto. Pero yo les contaba que lo que nosotros utilizamos son microscopios compuestos. Entonces, además del objetivo, de la lente del objetivo, tenemos el ocular. Que la lente ocular lo que busca básicamente es enfocar la imagen que genera el objetivo sobre mi retina. Si ustedes sacan el ocular, posiblemente no van a ver la imagen. Van a ver otras cosas, pero no van a ver la imagen de lo que ustedes están mirando. Porque la lente justamente lo que busca, no vamos a entrar en descripciones ópticas, pero si yo tuviese un espécimen, una bacteria, imagínense, viene por acá, la magnifico y la lente ocular la enfoca en el detector. Pero, la lente ocular también tiene magnificación. Entonces, cuando yo quiero calcular la magnificación total que va a generar un microscopio, tengo que tener en cuenta la magnificación del objetivo más la magnificación del ocular. ¿Sí? ¿Esto lo tienen claro? ¿Lo vieron en anatomía, histología? ¿Sí? Bueno, esto es importante, porque después en otras materias se los van a pedir también, entonces acuérdense. ¿Y cómo se saca? Bueno, es sencillo. Si yo tengo un objetivo de 60 por con un ocular 10 por, la magnificación final es 600 por. Sencillo, una multiplicación, no pasa absolutamente nada. Bueno, entonces hasta ahí fue sencillo, es fácil. Nada, una cosa que les quería mostrar de acá, del anterior, perdón, que no estoy usando una cosa que les quería mostrar, traten de ver si realmente lo logran. Cuando uno mira al microscopio y ve esa imagen, lo que se está generando en realidad es una imagen virtual. Ustedes, de hecho, si ustedes miran, le va a dar la sensación que lo que están viendo magnificado está más o menos a 25 centímetros del ocular, es decir, casi en la base del microscopio. Fíjense si les da esa sensación que la imagen está como por debajo de donde está la muestra. Bueno, y lo segundo, y no menos importante, y acá nos vamos a detener un ratito, es la resolución. Bien. La resolución va a ir directamente de la mano de otro parámetro que está escrito en el objetivo. De hecho, si uno aprende a leer el objetivo, medio que todas estas cosas que yo les voy a contar, medio que se desentiende. Pero bueno, yo necesito que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, si ustedes se fijan, al ladito de la magnificación hay una barra y hay un número. Y a veces también hay una descripción. Acá fíjense, dice OIL, les está diciendo que es un objetivo de inmersión. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Bueno, ya más o menos lo saben, pero vamos a ver qué representa eso. Entonces tienen, fíjense, este número, que acá es 1.4, acá es 0.25, que se llama apertura numérica. ¿Lo conocen ese término? Bien. Y la apertura numérica va a estar directamente relacionada con la resolución. Si ustedes ven que yo vengo medio lento, me avisan, me dicen, alguno me hace
desde adelante, y yo le doy para adelante un poco. Entonces, ¿qué es la resolución? La resolución es la capacidad de un sistema óptico de diferenciar dos estructuras, dos puntos como tales, ¿sí? Capacidad de un sistema óptico de diferenciar dos puntos como tales. Entonces, básicamente todo lo que son las teorías que involucran al estudio de la resolución de las lentes arrancan con la astronomía, ¿sí? Entonces vamos a ver que arranca por ese lado y por ahí son más fáciles de entender por ese lado. Después la microscopía le mete un poquito más de complejidad, pero no tanto. Entonces ustedes imagínense que yo estoy con un telescopio y estoy mirando una estrella, que técnicamente una estrella para mí en el cielo es un punto que emite luz. Esa luz entra por el sistema óptico del telescopio y llega a mi ojo. Pero hay un problema, y es un problema que tienen todas las lentes, que es un fenómeno de difracción que cuando yo tengo un punto perfecto y entra por un sistema óptico sufre una difracción que genera este patrón que se llama disco de Airy o patrón de Airy. Fíjense, un punto, en lugar de ser un punto, ¿me quieren cerrar la puerta? Por favor. Gracias. Entonces, si ustedes se fijan, en vez de yo ver un punto, un puntito, lo que voy a ver es un punto, después voy a ver una zona de oscuridad. Imagínense que estoy mirando una estrella, ¿sí? Un punto, una zona de oscuridad, un aro de luz, un aro de oscuridad, un aro de luz, un aro de oscuridad. Eso se llama disco de Airy. El disco de Airy es el del centro y todo ese patrón de luz, oscuridad, de aros concéntricos se llama patrón de Airy. Si yo regraficara la intensidad de luz en una representación 3D, fíjense que sería algo así. Entonces acá hay un problema, porque evidentemente un punto no se ve como algo nítido, se ve como algo que tiene cierta pérdida de resolución, de intensidad, ¿lo ven ahí? Y además tiene todos esos discos de luz y oscuridad. Entonces ya no puedo ver perfectamente en un sistema óptico ese punto. Bueno, ¿y cuál es la relación entre este disco de Airy y la resolución? Bueno, eso lo trajo el señor Lord Rayleigh. Lord Rayleigh ganó el premio Nobel por descubrir el argón. De paso, andaba haciendo estas cosas con la astronomía, de paso descubrió el argón. Se ve que tenían tiempo y se ganó el premio Nobel. Y Lord Rayleigh lo que dijo es que estableció un criterio que se llama criterio de Airy, que dice que el ojo humano, ahora no se asusten, ahora van a entender esto. El ojo humano puede distinguir dos puntos cuando el máximo de un punto coincide con el primer mínimo del otro. ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, fíjense que estamos hablando dos puntos, se pueden distinguir, la resolución, que es la capacidad de un sistema óptico de distinguir dos puntos como tales. O sea, estamos hablando de lo mismo. Y esto tiene que ver justamente con el disco de Airy. Lord Rayleigh, si ustedes quieren, acá hay un video de YouTube muy interesante donde explican por qué el cielo es celeste. Básicamente es por las teorías de Lord Rayleigh de la dispersión de la luz. ¿Por qué los atardeceres son naranjas? ¿Por qué el cielo es celeste? ¿Por qué las nubes son blancas? ¿Y por qué los atardeceres más lindos son de los cielos contaminados, que tienen partículas en suspensión? Ahí lo van a saber. Si a alguno le interesa, después lo charlamos. Bueno, entonces fíjense, dos puntos los tengo que resolver. El ojo humano tiene que diferenciarlos o tiene que ver dos puntos como tales para poder resolverlos. Pero dijimos que un punto no es un punto, sino que tiene un patrón de este estilo. Entonces fíjense, Lord Rayleigh dice todas estas cosas, que el máximo coincide con el primer mínimo. Bueno, tengo dos puntitos, los tengo separados por esta distancia. ¿Ustedes lo ven a los dos puntos ahí? Sí, se resuelven fácilmente. Si esos puntos se van acercando, fíjense que acá el máximo de un punto, es decir, esta zona, coincide con el ¿qué? Con el mínimo del segundo punto, que sería con ese disco oscuro. Y el máximo del segundo punto coincide con el primer mínimo del primer punto. Esa es la condición de Rayleigh. Rayleigh dice, hasta ahí resuelvo. Si los acerco más, ya no lo resuelvo. ¿Está? Y eso justamente porque el punto tiene toda esa dispersión y todo ese patrón. Entonces, fíjense acá ya los dos puntos, yo no puedo saber si un punto, o sea, no lo puedo resolver. Y justamente esa distancia entre los máximos
mínima a la cual todavía se cumple esta condición y puedo resolver dos puntos como tales, es decir, la definición de resolución, es el famoso límite de resolución. ¿Está? Límite de resolución es la distancia mínima a la cual pueden estar dos puntos y todavía diferenciarlos como tales, que corresponde al criterio de Rayleigh. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Vamos a ver. Para el telescopio, esta es la fórmula. Fíjense, el límite de resolución, esa D o ese R, no importa, va a depender ¿de qué cosa? De una constante, de la longitud de onda y del seno de un ángulo. ¿Esto lo saben? ¿Sí? Vamos rápido entonces. Fíjense, tengo la estrellita emite luz, yo pongo el telescopio obviamente no va a poder captar toda la luz que emite la estrella, sino que solamente va a poder captar la luz que va a estar dado por este ángulo. ¿Lo ven eso? Todo lo que está por acá no entra en la lente. Entonces, la mitad de ese semiángulo es lo que se considera el seno del ángulo. ¿Ven? Este ángulo de luz que entra dentro del telescopio, yo pongo en la mitad el semiángulo, eso lo llamo tita, y el seno del ángulo tita sobre la longitud de 1 por 0,61 me da la distancia mínima a la cual dos puntos pueden resolverse en ese sistema óptico. ¿Está? Para el telescopio es facilísimo, pero para el microscopio la cosa se complica un poquito más, pero no mucho. Y acá aparece el señor Abes, que yo les decía que fue quien definió lo que es el límite de resolución teórico del microscopio, casi que es el padre del microscopio moderno, porque gracias a las ecuaciones que resolvió él, o las ecuaciones que planteó él para la microscopía, se pudo mejorar muchísimo lo que son las lentes. Trabajaba para Zeiss, una empresa que al día de hoy todavía produce microscopios, y él lo que dijo, bueno, no es igual la luz transmitida o reflejada en la observación. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, bueno, paren, acá yo tengo una estructura, una estrella que emite luz. Cuando yo estoy viendo un microscopio, no tengo una estructura que emite luz, yo tengo una muestra y le estoy haciendo pasar luz. Entonces la cosa no es igual, ¿lo ven? Una cosa que lo que yo estoy mirando emite luz, y otra cosa es que yo veo la luz que algo le hace la muestra a esa luz. Y eso para el microscopio clásico de luz transmitida que ustedes conocen. Entonces fíjense, yo tengo la fuente de luz, tengo la muestra, llega un cono de luz, hasta ahí la cosa es lo mismo. Acá tengo el objetivo y se parece bastante a esto. Pero, el problema es que cuando yo estoy utilizando un microscopio, acá imagínense que hay una estrella, vacío, aire y la lente. Pero acá hay aire, vidrio, muestra y aire. Es decir, la luz tiene que atravesar diferentes medios. Y eso no es gratis para la luz, porque la luz dijimos que interacciona con la materia y algo le hace. Entonces, Abes dice que en realidad la resolución para un microscopio de luz transmitida es 0.22, que si ustedes se fijan en la mitad de 0.61, por la longitud de onda, lo mismo, dividido 2 veces la apertura numérica. Incorpora el término apertura numérica. Y básicamente la apertura numérica no es ni más ni menos que, nuevamente, el seno del ángulo, que acá se llama alfa, no se llama tita, pero es exactamente lo mismo. Es el cono de luz que es capaz de captar el objetivo o el sistema óptico, y le mete otro término, esta n. Que esa n, ¿saben qué es? El índice de refracción del medio. Es decir, tienen en cuenta que como la luz va a atravesar diferentes medios, bueno, le metemos el índice de refracción para hacerlo más correctamente. 2 veces la apertura numérica, son 2 aperturas numéricas porque cuenta la apertura numérica del objetivo y además del condensador. Pero eso es un poco más complicado. Pero bueno, en términos generales, si nosotros queremos quedarnos con la ecuación, de hecho si ustedes se fijan, 1.22 dividido 2 es 0.61, va casi. Entonces, si ustedes se fijan, es básicamente la misma ecuación, la de resolución para el microscopio óptico que para el del telescopio. Entonces, el límite de resolución va a quedar dado por 0.61 por la longitud de onda sobre ¿qué? Sobre la apertura numérica. Esto lo tomo siempre. ¿Sí? Bien, perfecto.
Entonces, el límite de resolución es esa distancia mínima a la cual pueden estar dos puntos y yo todavía resolverlos como tales, va a depender de la longitud de onda que esté utilizando y de la apertura numérica del sistema óptico. Pero, pueden ustedes encontrarse con algo que es, y sobre todo en histología, se habla mucho del poder de resolución, poder resolutivo o la resolución a secas. Y en ese caso particular lo que estamos hablando es de 1 sobre el límite de resolución o el límite de resolución a la menos 1. Cualquiera de los dos términos son totalmente aplicables, interconvertibles y utilizables sin ningún tipo de problema. Simplemente, lo que ustedes tienen que ver es que cuando yo digo que un sistema óptico tiene un menor límite de resolución, estoy diciendo que es mejor, porque la distancia entre dos puntos puede ser más chiquita. ¿Lo ven? Y si yo hablara del mismo sistema, pero hablara desde el punto de vista de la resolución a secas o del poder de resolución, diría el sistema óptico tiene más resolución. Simplemente ¿por qué? Porque si aumento el límite de resolución, 1 sobre algo más grande, me va a terminar dando, si disminuyo el límite de resolución, sobre 1, ¿lo ven? 1 dividido algo más chiquito me va a dar una resolución más grande. Entonces, como en histología suelen utilizar resolución, lo decimos. Entonces, cuando yo hablo de límite de resolución, menor. Cuando hablo de resolución, mayor resolución. Nada más. Es para homologar términos y no confundirnos. Yo, por lo general, hablo de límite de resolución. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta qué hora es? Me olvidé. 2:15. ¿Hasta las? 2:15. 2:15. Perdón, pero como ocurrimos esos... Bien. Más o menos bien venimos. Bueno. Entonces, dijimos que la apertura numérica es el seno del ángulo por el índice de refracción. Nada más veamos algunos ejemplos numéricos para que a ustedes les termine de quedar claro. Una cosa importante es que básicamente el término apertura numérica, si ustedes no lo quieren ver matemáticamente, lo pueden ver intuitivamente. El término apertura numérica lo que les está hablando es de la capacidad de un sistema óptico de capturar luz. Cuanto más luz pueda capturar, mayor será su apertura numérica. Se puede calcular matemáticamente, ya en el objetivo lo tienen calculado, lo tienen escrito, o lo pueden ver en forma intuitiva, a ver si lo podemos ver un poco de las dos formas. Bueno, entonces fijémonos la importancia del ángulo alfa. Entonces tenemos la luz, la muestra, la luz va a sufrir dispersión, refracción, un montón de cambios, y yo voy a tener un objetivo. Imaginemos el objetivo 1, vamos a decir que tiene ese ángulo, que es un ángulo de 14,5 grados, y vamos a decir que el índice de refracción es 1. ¿El índice de refracción es 1? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el índice de refracción 1? ¿De cuál? ¿Qué es? El aire. El aire tiene un índice de refracción de 1. Y pongamos 500 nanómetros, que es la longitud de onda media que uno tiene. Bien. Hacemos las cuentas, fíjense, el seno de 14,5 por 1 nos va a dar una apertura de 0,25, eso ya está escrito en el objetivo y ni hace falta calcularlo. Y cuando lo metemos adentro de la ecuación de resolución, fíjense que me da un límite de resolución de 1220 nanómetros, es decir, que ese sistema óptico en esas condiciones, con ese objetivo, puede resolver dos puntos que sí o sí estén separados a más de 1220 nanómetros. Si están más cerca de eso, no los puedo distinguir, los veo como un único punto. ¿Lo ven eso? Perfecto. Vamos a otro objetivo. Esta vez vamos a algún objetivo un poco más grande, esos más caros que yo les decía. Y fíjense que ya el ángulo es un poco más grande, pero vamos a respetar de vuelta, utilizar un objetivo seco, es decir, en aire, no tiene nada en el medio. 500 nanómetros, 64, ahora es el ángulo este. Cuando yo meto todo eso, me da una apertura numérica de 0,9, que es la apertura numérica máxima que logra un objetivo seco, es decir, no de inmersión. Y fíjense que ahora, cuando yo hago el cálculo, el límite de resolución es 340 nanómetros, es decir, mejoré muchísimo mi resolución, aumentó el poder de resolución y disminuyó en realidad el límite de resolución. Lo vemos de las dos maneras. ¿Lo ven? Perfecto. Bueno, acá una cosita que me parece interesante que hacemos como un paréntesis. Acá aparece un concepto muy importante, que es la distancia de trabajo. La distancia de trabajo es la distancia que hay entre el objetivo y la muestra cuando la muestra está en foco. Fíjense que se llama WD,
está anotado en los objetivos, y eso, fíjense que cuanto mayor es la apertura, menor es la apertura numérica, mayor es la distancia de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo que utilizar, por ejemplo, o tengo que ver una muestra que requiero que el foco esté bastante metido adentro de la muestra, los objetivos que tienen mucha apertura numérica no me van a servir porque no alcanzan a llegar, chocan con la muestra. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Fíjense esta distancia de acá a acá. Cuanto mayor es la apertura numérica, yo pierdo distancia de trabajo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces uno, en el afán o la desesperación de tener algo de mucha resolución, compremos el que tiene la máxima apertura numérica, y después cuando querés hacer foco en tu muestra, imagínense un tejido, no llegás a hacer foco, porque te choca contra la muestra, te choca contra el cubreobjetos. Entonces decís, bueno, ¿para qué compré esto? Y ahí vienen los problemas. Entonces, por eso, antes de comprar, hay que pensar. Fíjense, acá tenemos para el objetivo de 10 una apertura numérica de 0.25, una distancia de trabajo que no la alcanzo a ver, pero es más o menos de 7 milímetros, mientras que el objetivo de 100, que tiene una apertura numérica de 1.25, es de 0.23, es decir, está recontra pegadito a la muestra, no tiene casi distancia de trabajo. Bueno, y ahora vamos a ver la importancia del índice de refracción. Para entender el índice de refracción, ¿cuántos vieron ya lo que es la ley de Snell? Acá, bueno, la pasamos rápido. La ley de Snell lo único que me dice es que cuando una onda electromagnética atraviesa un medio con diferentes índices de refracción, le va a pasar dos cosas. Primero, que va a cambiar el ángulo en el cual se está propagando y va a cambiar su velocidad. En realidad no cambia su velocidad, perdón, sino que sí cambia su velocidad, bien Nico. Cambia su velocidad, perdón. ¿Lo ven? Entonces, bueno, si viene perpendicular, no le pasa nada, pero ven, acá entra con un ángulo, y como está pasando de un medio que tiene mayor índice de refracción a uno que tiene menor índice de refracción, fíjense que sale con un ángulo mayor. Eso yo lo puedo hacer hasta el punto en el cual el haz vaya en paralelo entre las interfaces. Esto, si alguno alguna vez se cruza con la microscopía de TIRF, o en el libro, o en algún lado, es esto, es este fenómeno de evanescencia, se llama. Choca y va excitando las moléculas que están justo en el borde de la interfaz. Nada, comentario para el que alguna vez se cruce con TIRF. O puede reflejar directamente. Esto ya lo vieron en física. Y es el que le da justamente este tipo de efectos cuando ustedes ven algo que está en agua. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense, yo tengo, miren, dos vasitos de vidrio, uno precipitado, uno grande, uno chico. Y ahí ustedes lo pueden ver. A pesar de que el vidrio es transparente, ustedes lo están viendo al vaso de adentro, ¿o no? ¿Lo ven? Bueno, en realidad lo ven porque el vaso tiene una curvatura, y esa curvatura hace que los rayos de luz sufran refracción, y yo puedo verlo por refracción. Si yo tuviese dos vidrios y lo estuviera viendo en forma perpendicular a los dos, no distinguiría si hay uno atrás del otro, salvo que estén sucios. Siempre digo que voy a poner, y no me animo, algún videito de esas personas que vienen caminando, se cruzan con un vidrio en forma perpendicular y se lo traen y se hacen bosta. Explota el vidrio, pero me parece siempre muy violento, entonces digo, no lo pongo. Todos los años digo, ¿lo pongo? No lo pongo. Bueno, justamente, si el vidrio es transparente y la luz viene en forma perpendicular, no le pasa nada a la luz, yo al vidrio, salvo que esté sucio, no lo veo, me lo como, plum, reviento el vidrio. Bueno, acá son vidrios y tienen cierta curvatura, lo que produce la refracción de la luz y lo que a mí me permite ver el vaso. ¿Y por qué hay refracción? Porque si ustedes ven, la luz está atravesando vidrio, que tiene un índice de refracción de 1.5, aire, que tiene 1.0, vidrio, aire, vidrio, aire, vidrio, aire, vidrio, ojo. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo lo que hay en el medio por algo que tiene diferente índice de refracción? Ahí viene. Este video lo hicimos ahí en la cátedra. Lo hice yo un día. Le robé el aceite a alguien de la cocina, ahora van a ver. Fíjense que cuando yo pongo agua, el agua ya tiene un índice de refracción de 1.33, es decir, es más parecida a la del vidrio. El vaso casi que desaparece, pero no, sigue estando. Ahora, fíjense cuando yo pongo aceite, que tiene un índice de refracción de 1.46. Esto es aceite de cocina. Alguien se quedó sin condimentar la ensalada, porque se lo robé de la alacena y de la cocina, no digan nada. Bueno, ahí me están grabando, después edítalo.
Iba de a poquito, pero no lo quería gastar todo, le quería dejar algo. Bueno. Magic. O sea, desaparece. Yo al igualar el índice de refracción, casi igualar, yo ahí ya no tengo nada que produzca un cambio en la refracción de la luz, entonces yo ya no veo ese vidrio adentro. De hecho, les cuento, el índice de refracción es un parámetro que se utiliza y está codificado en el Código Alimentario Argentino para ver la calidad de los aceites. Un aceite denominado de tal manera tiene que tener un índice de refracción determinado. Bueno, nos acercamos bastante, fíjense, y ya ahí como que el vaso de precipitado de adentro parece que desapareció. ¿Qué pasó? Yo ya no tengo esas diferencias de índice de refracción entre el aire y el vidrio, medio que desaparece. Bueno, entonces, a ver, pero bueno, esta es microscopía, volvemos a la microscopía. ¿Qué pasa si yo tengo una lente seca, como veía? Tengo la luz, tengo el vidrio, ese vidrio produce cambios en la dirección, fíjense, porque pasa del vidrio al aire, 1.5 a 1, y fíjense qué pasa, cambia ese ángulo y hay rayos que están pasando por la muestra que ¿qué les pasa? ¿Están entrando al objetivo o no? Si yo dije que la apertura numérica es la capacidad de un objetivo, de un sistema óptico de capturar luz, ahí yo estoy perdiendo rayos de luz, con lo cual estoy comprometiendo la apertura numérica intuitivamente y matemáticamente también. Entonces, cuando yo tengo aire entre mi muestra y mi lente, el índice de refracción que considero es el del aire, que es 1, que es el mismo caso del objetivo de recién. 340 nanómetros de resolución. Ahora, cuando yo en el medio interpongo aceite, que es un aceite no de cocina, por favor, no le pongan aceite de cocina a un microscopio, sino que es un aceite especial que tiene un índice de refracción muy similar al del vidrio, fíjense que es 1.515, ¿qué va a pasar? Ese rayo que antes sufría refracción cambiaba su dirección, como el índice de refracción es muy parecido, ahora ya no cambia de ángulo. ¿Y a dónde va a parar el rayo ahora? Adentro del objetivo. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Mejorando la apertura numérica del objetivo. Matemáticamente eso sería que, en vez de yo poner el factor del índice de refracción de 1, pongo 1.15 y fíjense que pase de un objetivo, de una resolución de 340 nanómetros a un límite de resolución de 224 nanómetros. ¿Está? Fíjense cómo yo al poner aceite mejoro el índice, mejoro la apertura numérica y ¿qué hago? Mejoro la resolución del objetivo. ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, esto seguramente lo tenían bastante claro. Bueno, esto es importante. La resolución no tiene que ver con la magnificación. Fíjense, yo tengo dos fotos acá. Lago Lácar es eso. Esta tiene un tamaño de X y esta tiene un tamaño de 9X. O sea, desde el punto de vista del tamaño, podríamos decir que esta está más magnificada. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de la resolución. Vamos a ponerlas al mismo tamaño. ¿Lo ven? La imagen que era más grande, ¿cómo la ven? ¿La ven más pixelada o no? La ven más pixelada. Entonces es importante tener en cuenta que en microscopía la magnificación no es sinónimo de resolución. Grábenselo a fuego. Yo puedo tener un objetivo. Ustedes van a ver que los objetivos que ustedes utilizan, por lo general, cuando los van mirando, van a ver que aumenta la magnificación y aumenta la apertura numérica, con lo cual aumenta la magnificación y estaría aumentando la resolución. ¿Me siguen hasta ahí? Pero son parámetros que no tienen que ver. De hecho, por ejemplo, existen objetivos, el objetivo clásico de inmersión de 100 por que ustedes tiene 100 por de magnificación y apertura numérica 1.25. Sin embargo, en el mercado existen objetivos que son 60 por y tienen apertura numérica 1.4, es decir, el de 60 por magnifica menos que el de 100. Eso estamos todos de acuerdo, pero el de 60 tiene mejor resolución que el de 100. ¿Sí? Eso también tiene que ver con otra cuestión, que al que le interesa después se lo cuento, por qué ustedes en laboratorio pueden encontrar esos objetivos de 60 más que el de 100 por. Pero no importa. Entonces el aumento no es sinónimo de resolución. Y otra cosa importantísima, que la resolución no es sinónimo de detección. Cuando yo apenas empecé como ayudante, tenía más o menos la edad de ustedes, fue hace mucho, pero no tanto tampoco.
Yo iba a las reuniones docentes y me sentaba, y una de las discusiones que todo el tiempo surgían era: ¿se pueden ver las mitocondrias en el microscopio óptico? Y todo, no, había un grupo que decía: no se puede ver porque están por debajo del límite de resolución. Y otros decían: sí, porque yo pongo verde de malaquita y con el verde de malaquita tiñe específicamente la mitocondria y lo veo. Y estaba siempre la misma discusión. Y yo decía: ¿cómo puede ser que exista esta discusión? Tiene que haber una respuesta. Tardé muchos años en encontrarla, pero existe esa respuesta. Las mitocondrias, ¿qué les dijeron en las otras asignaturas? ¿Se ven o no se ven al microscopio? ¿No se ven? ¿Quién dice que se ve? ¿Acá se ve? ¿No se ven? ¿Quién dice no se ve? Bueno, nos pasa lo mismo que en las reuniones docentes de biología e histología de hace 25 años atrás. Bueno, el problema es que hay que distinguir dos cosas importantes. ¿Es cierto que las mitocondrias están por debajo del límite de resolución? Sí, es cierto. Pero eso no quiere decir que no se puedan ver. Y acá vamos a lo segundo importante. Resolución no es sinónimo de detección. Una cosa es que yo resuelva algo y otra cosa es que yo lo detecte. Vamos a un ejemplo. Imagínense que yo tengo un punto de 20 nanómetros, una mitocondria. Pónganle, es medio chiquito, pero es 20 nanómetros, una mitocondria. O un peroxisoma. Y ese peroxisoma yo pongo algo que, después vamos a ver que ahí la microscopía de fluorescencia nos ayuda bastante, pongo algo que haga que se vea, o sea que emita luz, que tenga una marca. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando pase por el sistema óptico, ese puntito de 20 nanómetros, ¿cómo se va a ver? Imaginemos máxima resolución. En el mejor de los casos, lo voy a ver como un punto de 200 nanómetros. ¿Se acuerdan que es el límite de resolución? Entonces, yo voy a verlo de ese tamaño. Entonces, ¿técnicamente yo lo estoy viendo? Sí, lo estoy viendo. Y ahora vamos al siguiente caso. Imagínense acá. Yo tengo ese mismo puntito de 200 nanómetros y acá tengo dos puntitos de 200 nanómetros. Pasa por el sistema óptico y me pasa esto. Yo estoy detectando que está el punto, o sea, la mitocondria la estoy detectando, pero yo no la estoy resolviendo. Yo no sé si ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 10. No estoy resolviendo la mitocondria, pero la estoy detectando. ¿Ven la diferencia? Y obviamente, si los dos puntos de 20 nanómetros están separados más de 200 nanómetros, yo sí resuelvo esos dos puntos. Pero si están más cerca, no. Pero detectar los detecto, yo los estoy viendo. Y ahí se resuelve el problema. Tenían razón los dos, pero a la vez no tenían razón. Bueno, y ahora vamos con el contraste. Y acá nos vamos a detener un ratito, y ya con esto vamos a llegar hasta acá, y después vamos a retomar la clase que viene. Entonces dijimos, magnificación, perfecto. Resolución, perfecto. Vamos al contraste. Y el contraste, acá empieza el problema. Porque este es el que tienen que ajustar ustedes. Acá se acabó, el microscopio viene con una apertura numérica. Si soy muy bestia puedo llegar a ver con menor resolución, ya lo vamos a ver, hay un ejemplo. Puedo magnificar, no, puedo magnificar lo que me da el microscopio, no puedo hacer mucho, pero el contraste sí es el que yo tengo que tocar para poder ver. Y empecemos a ver, ¿qué es el contraste? El contraste se define como la diferencia de intensidad, brillo, entre un punto de una imagen y su fondo. ¿Está claro? Eso es el contraste. El problema es que el contraste, el ojo humano, para poder ver algo, necesita que haya una diferencia de contraste entre el 2 y el 5% y que esa diferencia de contraste sea brusca. Si no hay eso, el ojo humano no detecta que hay algo. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Acá hay algo escrito. ¿Lo ven? Bueno, el problema acá es que las letras, como yo les decía, ¿hay diferencia de contraste? Sí, pero el problema es que la diferencia de contraste o de brillo es del 2% y es gradual. Entonces, cuando es gradual, el ojo humano no lo puede ver. Miren, cuando yo aplico un filtro, esto está escrito acá. ¿Sí? Las pequeñas variaciones de brillo no son visibles al ojo humano. Es decir, eso está acá, pero yo no lo veo. Imagínense que yo estoy viendo una muestra y no estoy aplicando el contraste correcto. Me pierdo las cosas. Y acá, bueno, hacemos una salvedad. El ojo humano
no ve en forma absoluta. Porque el ojo humano, piensen que el ojo humano está diseñado ¿para qué? Para poder ver una presa, para poder ver un predador y para rajar. Entonces, básicamente, yo lo que tengo que hacer, o mi ojo lo que hace es eso. Vengo caminando por la selva, todo verde, y cuando yo veo que aparece algo de diferencia de contraste que se mueve, que es un tigre, rajo. Si es una presa, lo cazo. Entonces el ojo humano no tiene, por así decirlo, tiempo de estar viendo valores absolutos de intensidad de luz o contraste. No, compara, porque le sirve, porque es para lo que está hecho. Sirve para rajar, para comer, para poder distinguir algo, pero no sirve para ver diferencias de intensidades. De hecho, el ojo humano, ya les cuento esto como una salvedad, ve mejor los colores verdes. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a andar donde hay plantas. Ve mejor, no, tiene mayor sensibilidad a los verdes, pero tiene menor capacidad de distinguir matices o intensidades de verde. Porque justamente quiere ver, y quiere ver que si aparece algo atrás de la palmera, rajar. Es así de corta. Vamos a ver, para que ustedes me crean. Este por ahí lo conocen varios, se llama tablero de Adelson o Checker Shadows. Es muy interesante. Entonces ustedes lo que tienen acá es un tablero de ajedrez, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Lo ven? Tenemos un cuadradito A y un cuadradito B. ¿Lo ven? Acá hay como algo que está haciendo sombra. ¿Y qué me pueden decir respecto del cuadrado A del B? Desde el punto de vista de la intensidad del gris. ¿El A les parece más oscuro que el B o el B más oscuro que el A? El A es más oscuro que el B. Saquémoslo del contexto. No hice trampa, les juro que no hice trampa. Solamente saco. No. Esto no. Ahí. Sacamos el A del contexto del tablero y sacamos el B del contexto del tablero. Son iguales. Hagamos la contraprueba. Metamos a B en la posición de A y A en la posición de B. Vamos. A en la posición de B y B en la posición de A. ¿Está? Son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? Como yo le decía, el ojo trabaja por contrastes. Trabaja comparando. No tiene visión absoluta de una intensidad. Y además el tablero de Adelson, tiene algunas cuestiones bastante interesantes que tienen que ver con que nosotros ya venimos pensando que esto es un tablero de ajedrez, la presencia de la sombra, pero lo que quiero que ustedes vean es que la intensidad de algo siempre va a depender del contexto en el cual esté. Es comparativo. Bueno, vamos a la práctica ahora. Entonces, ¿cómo hago yo para lograr que mis estructuras tengan el contraste? Porque ustedes vieron, bueno, vienen de histología, con lo cual eso ya medio que lo subsanaron antes de hacerlo, pero si ustedes vieran un tejido, un corte de tejido o una muestra biológica, salvo que sea una planta o que sea un glóbulo rojo o que sea, por ejemplo, hígado, no tiene color, es totalmente traslúcido los tejidos, ¿sí? O sea, si algo es traslúcido completamente, es muy difícil de ver. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, yo les voy a dar los parámetros que ustedes tienen que ajustar para poder lograr contrastar una muestra. El primero y más obvio es la iluminación, y los dos parámetros están relacionados con la iluminación. El primero es el voltímetro, ¿sí? Cuando operaron el microscopio ya, vieron que ustedes lo prenden y suelen tener una perilla, que lo que hace es variar la intensidad de la luz. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es jugar con esa cantidad de luz, ¿para qué? Para lograr un contraste que a mí me permita observar. Si yo pongo mucha luz, va a ser tanta la luz que no voy a poder lograr el contraste, y si pongo poca luz, va a haber tanto contraste que voy a perderme esa diferencia de intensidades de contraste que a mí me permite resolver una estructura. ¿Sí? Esto es lo primero que tendrían que ajustar. La cantidad de luz se ajusta justamente con el voltímetro. Y el segundo es un aparatito, una perillita que está por ahí abajo, que muchos saben que está, la tocan por lo general y no saben lo que hacen. Pero a veces les mejora lo que están viendo. Vamos a tratar de ver por qué mejora y que hay que tener cuidado. Que es justamente en el condensador, se van a encontrar con una perillita que se llama diafragma de apertura o diafragma del condensador,
que cuando lo mueven, vamos, mueva, ahí está, lo que hace es abrir y cerrar el cono de iluminación. Muchas veces, lo doy en el teórico porque muchas veces pasa que se sientan al microscopio, ponen la luz a las chapas y le bajan esa perillita y dicen, estoy viendo bárbaro. Bueno, no es así. Ahora vamos a ver por qué. Porque es cierto que ven mejor. El diafragma es básicamente fíjense, es un diafragma de iris, son como unas hojas que se cierran, y fíjense lo que hace, lo que yo les decía es abrir y cerrar ese cono de luz con el cual yo estoy iluminando la muestra. Entonces, fíjense que yo lo tengo completamente abierto, me pasa esto, que veo la muestra como lavada, con poco contraste, sin gracia. Cuando lo cierro, aumento el contraste, veo mucho mejor las estructuras y estoy viendo con mucho mejor contraste. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo, fíjense, cuando cambio el contraste, lo que estoy aumentando o disminuyendo es el cono de iluminación y por ende el cono de luz que llega al objetivo. ¿Qué está pasando acá? A ver si alguno se da cuenta. Yo estoy haciendo acá, fíjense, cuando cierro y gano contraste, en realidad el ángulo, por más de que mi objetivo me permite capturar todo esto de luz, le estoy entregando solo esto. Entonces técnicamente estoy reduciendo la apertura numérica de esa observación. Si yo disminuyo la apertura numérica, ¿qué cae? La resolución. El poder de resolución cae o aumenta el límite de resolución. ¿Está? Entonces, el diafragma de condensador, ¿hay que tocarlo? Sí, porque es necesario para generar el contraste. Pero lo que yo les quiero decir es que siempre ajusten la intensidad de luz con el voltímetro y no con el diafragma de apertura, porque si ustedes ponen la luz a las chapas y tienen que cerrar todo el diafragma de campo para ver, van a generar el contraste, pero a expensas de la resolución de lo que están observando. ¿Sí? Tóquenlo, no pasa nada con que, bueno, acá hay un compromiso de resolución, porque esta imagen que está toda lavada así, tiene la máxima resolución, indefectiblemente, pero bueno, uno tiene que buscar no solo la resolución, sino el contraste, porque es un compromiso en la observación. Y esto es mano del observador, es mano de ustedes, no hay otra forma de hacerlo. Bien. La otra forma que vamos a tener es con marcación. Esta es la que ustedes más conocen. ¿Cómo logro contraste? Y bueno, pongo un colorante que se une con mayor o con menor afinidad a una determinada estructura, entonces voy a tener estructuras coloreadas y estructuras no coloreadas o menos coloreadas. Ideal, esa es la forma de lograr contraste. Y eso es lo que ustedes hacen justamente con la marcación. Volvemos a nuestro amigo Newton. Newton fue en su libro Optics que describió que la luz blanca, cuando ustedes la pasan por un prisma, se descompone en todas las longitudes de onda que cuando llegan al ojo humano las interpreta como un color. ¿Esto qué es? El arco iris. Ese es el famoso arco iris. El agua en suspensión produce la dispersión de la luz, la dispersión refractiva, y se produce la separación en todas las longitudes de onda. El prisma que lo habrán visto en el disco de Pink Floyd, ¿sí? The Dark Side of the Moon, tiene esto, exactamente lo mismo. Bien, entonces la luz blanca en realidad está compuesta por las diferentes longitudes de onda. El Sol manda un montón de longitudes de onda, yo lo que veo como luz blanca corresponde a la suma de todas las longitudes de onda que están llegando al ojo. Entonces lo que hago cuando pongo un colorante, le hago atravesar luz blanca, se van a absorber las diferentes longitudes de onda y van a pasar algunas. Es decir, las plantas en realidad son verdes porque absorben todas las longitudes de onda menos las que corresponden al verde. ¿Sí? Bueno, con esto es lo mismo. Y esto permite este tipo de tinciones que ustedes ya las vieron. Bueno, pero puede pasar que yo no quiera poner un colorante. Y esto los vamos a ver para que ustedes los tengan presentes. Son bastante complejos de entender desde el punto de vista físico, que son los métodos de contraste óptico físico sin marcación. Y ahí se van a encontrar con principalmente algunos microscopios particulares. Vamos a tener, por ejemplo, el contraste de fase, el campo oscuro y uno bastante nuevo,
nuevo, bueno, en el uso corriente, que es el Nomarsky o DIC o contraste interferencial. Es el más complicado, el que más cosas ópticas lleva, y como lleva más cosas ópticas, ¿qué es? Más caro. Muy bien, ya lo aprendieron eso. Cuanto más lentes y más cosas ópticas, más caro. No hay chance. Bien, entonces veamos. Uno de los que se van a encontrar, que se utiliza mucho y porque es muy interesante, por ejemplo, para ver estructuras que están por debajo del límite de resolución. De hecho, esta es la microscopía para hacer diagnóstico, por ejemplo, de sífilis, para ver las espiroquetas. Cuando tomo una muestra, lo veo por campo oscuro. ¿En qué consiste el campo oscuro? El campo oscuro consiste en que, fíjense, no vamos a entrar en detalle, pero para que ustedes lo vean. Yo tengo la luz, el condensador, y en realidad yo ilumino la muestra como de costado. Los haces de luz, fíjense que entran por acá. Si no hay nada, los haces de luz no entran al objetivo. Entonces, si yo pongo la muestra, miro, veo todo oscuro. Si no hay nada, veo todo oscuro. Ahora, si se encuentra esa luz que viene atravesando la muestra con alguna estructura que cambia su dirección de la propagación, hace que el haz de luz entre ¿a dónde? Al objetivo. Entonces yo lo que termino viendo es este tipo de microscopía en la cual veo todo un campo oscuro con estructuras brillantes. Desde el punto de vista del contraste es excelente, porque veo algo brillante en un campo oscuro. ¿Sí? Para que se den una idea, lástima que no hay tiza acá. La modernidad. Vamos a un ejemplo fácil. Si yo apago la luz acá, a ver, ¿puedo hacer la prueba? Vamos a ver si sale. No va a salir, me parece. Hay mucha luz. Tendrían que, si ustedes miran acá, ¿ven que hay como unas cositas flotando? ¿Las ven acá? ¿Lo ven? A esas partículas. Ese es el principio del microscopio de campo oscuro. Si yo prendo la luz, no las ven. ¿Y por qué las ven? Porque la partícula está en suspensión, el haz de luz ese no está llegando para ustedes a su ojo. Entonces, cuando la haz de luz choca con la partícula, cambia la dirección de la luz y la luz va a su ojo. Ese es el principio del microscopio de campo oscuro. Ni más ni menos. ¿Sí? Si quieren verlo, por ejemplo, imagínense un día soleado que ustedes bajan la persiana y queda un poquitito de luz, y ustedes miran ese haz de luz y lo ven al haz de luz justamente, y lo ven porque hay partículas en suspensión que cambian la dirección de la luz que llega al ojo de ustedes. Ustedes ven que hay partículas flotando. ¿Sí? Bien. Se ve así, fíjense, algo en campo claro, sin mucha gracia, fíjense cómo las estructuras que producen más cambio en la dirección de luz son las que se ven más brillantes. Este es el contraste de fase. El contraste de fase es bastante complejo de entender, pero lo que va a pasar es que la luz va a atravesar la muestra y como va a cambiar por refracción la velocidad o la longitud de onda, perdón, la velocidad con la que va a atravesar, hay algunos rayos de luz que van a cambiar su fase. Y cuando dos rayos de luz están en la misma fase, se suman. Cuando están en diferentes fases, se restan. Es un poco complicado, pero yo quiero que ustedes vean cómo uno puede aumentar el contraste de algo justamente porque tiene diferente efecto sobre la luz y sin utilizar ningún colorante. Entonces, cuando les hablan de contraste de fase, les están hablando de este tipo de microscopía. Ven lo que yo les decía. Yo tengo la muestra, viene la luz. En realidad tendría que ser al revés la luz, pero bueno, no importa. Viene la luz. Cuando pasa por estructuras muy finitas, en las cuales no tiene un gran efecto sobre la luz sigue sin ningún problema. Ahora fíjense, cuando pasa por el núcleo, hay un cambio en la fase y ya fíjense que la onda que estaba al lado no tienen igual fase, sino que están desfasadas. Cuando yo agarro dos ondas que están en fase, se suman. Cuando yo veo dos ondas que están fuera de fase, se restan. Esto es la interferencia destructiva. Entonces yo lo que voy a ver en la célula es zonas de brillo y zonas de oscuridad, dependiendo cómo haya cambiado la velocidad de propagación de la luz a través de las diferentes partes de la célula. Por esto recibió el premio Nobel, el que descubrió el microscopio de contraste de fase. Y el Nomarsky es una mezcla
del contraste de fase más la utilización de luz polarizada, o sea, más complejo, imposible. Pero fíjense qué cosas lindas que hace. Lo importante es que da sensación como de relieve, pero en realidad no les está hablando del relieve. Eso es lo primero que tienen que aprender, que el contraste o la diferencia de contraste da como esa sensación de relieve, pero no les está hablando de altura ni de mucho menos. Bueno, miren lo que hicimos nosotros con nuestro microscopio, porque justamente este tipo de microscopía ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué me voy a comprar estos microscopios que tienen un montón de cosas ópticas que son carísimos si yo le puedo poner un colorante y lo puedo ver? Yo esperaría que me pregunten eso. Bueno, pero a veces cuando yo tengo que hacer una coloración, una tinción, ¿qué le pasa a la célula? ¿Sí? Pierde viabilidad, se muere. Entonces, si yo quiero ver una célula comportándose, o sea, estando viable, puedo utilizar este tipo de microscopios. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes miraban los cultivos celulares, yo no quiero matar esas células, simplemente quiero ver cómo están para ir siguiéndolas. Entonces utilizo un microscopio, por ejemplo. Es muy común que los microscopios invertidos traigan contraste de fase porque justamente se están utilizando para ver muestras vivas, muestras viables, para poder mirar en el cultivo, en el cuarto de cultivo. Miro, veo cómo están las células, están bonitas, las vuelvo a poner, etc. Bien, nada, un videito que hicimos nosotros acá. Miren, estos son células, las mismas que ustedes estuvieron trabajando con Nomarsky. Eso está pseudo coloreado, eso no es verdad. La citocinesis, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en 100 minutos lo que yo estoy viendo acá es una mitosis. La única forma de que yo lo podría haber visto esto es a través de un microscopio que me permite generar contraste sin que la célula pierda viabilidad. Lo hicimos con Bruno ya no está, fue un tesista doctoral mío, que fue docente, no sé si alguno tuvo de docente a Bruno, acá alguien que haya recursado, no, ya se fue así. Que ahora está en Bélgica, lo hicimos acá en el laboratorio. Bueno, y vamos ahora a adentrarnos en un tipo de microscopía que justamente busca el contraste, que es la microscopía de fluorescencia, ¿sí? La fluorescencia son moléculas orgánicas o semiconductores que tienen la capacidad de, cuando yo los excito con una longitud de onda, se excitan y se desexcitan a otra. Entonces, técnicamente, si yo hago que una molécula emita luz, la puedo ver sobre todo un campo oscuro. ¿Y eso qué me da a mí? Máximo contraste, ¿sí? Vamos a ver que la fluorescencia genera un gran contraste, Lo que tiene de interesante la fluorescencia es que yo puedo hacer que una molécula fluorescente se una específicamente a un organela, a una proteína, a una estructura. Entonces yo voy a ver que emite luz algo que quiero ver exclusivamente. Yo quiero ver, supónganse, volvemos al mismo, peroxisomas. Bueno, si yo sí logro marcar con una molécula fluorescente los peroxisomas, voy a ver que los peroxisomas emiten luz y el resto de las estructuras no. Entonces, ¿la voy a poder detectar? Sí. ¿La voy a poder resolver? No, sigue siendo un microscopio óptico, ¿sí? Lo que sí me va a permitir justamente es observar muy bien estructuras que estén por debajo del límite de resolución. Y vamos con esto. Siempre doy el mismo ejemplo. ¿Qué es esto? Luciérnagas. Fíjense que si yo estuviese en un campo a oscuras y lo que vuelan no son luciérnagas, sino que vuelan mosquitos, no los veo. Pero la luciérnaga, como emite luz, la puedo ver. Entonces, ese es el principio de la microscopía de fluorescencia. Hacer que una estructura emita luz para yo poderla ver. Importante y muy importante. Yo digo que son luciérnagas y pasa lo mismo en la microscopía de fluorescencia. Yo pongo un colorante y digo que es peroxisoma porque a mí el fabricante me dijo que eso marca peroxisoma o el investigador. Ahora, si está marcando peroxisoma y lisosoma, me trae un sapo enorme. No lo sé. Porque yo no puedo resolver, no puedo ver lo que estoy viendo, no puedo saber lo que estoy viendo. Sé que eso marca peroxisoma. Con esto es lo mismo. Siempre les digo, ustedes me dijeron luciérnagas porque saben que son los bichitos que emiten luz. Pero si eso no fuese una luciérnaga, sino que fuese un bicho que bajó de una nave espacial y también emiten luz y son asesinos, usted va a decir, qué lindo luciérnagas, y se los come. Y desaparecen, o los rapta, los abduce. ¿Sí?
Entonces, yo puedo decir que es una luciérnaga porque sé que la luciérnaga emite luz y es lo único que estaría emitiendo luz. Y esto es importante. Volvemos a lo mismo. Yo no lo asumo, pero ¿podría ser otra cosa? Sí, podría ser otra cosa. Esperemos que no. Y también podría ser que a la luciérnaga le falta una pata, le falta una antena. Yo la puedo detectar, la puedo ver, pero no la puedo resolver. ¿Está claro eso? Si yo quiero ver, por ejemplo, volvemos a lo mismo, una mitocondria, la mitocondria la puedo ver, perfecto, cuento el número de mitocondrias, más o menos, no me va a dar porque puede ser que haya más de una. Ahora, si la mitocondria está hinchada, tiene las crestas bien, mal, no lo puedo saber. Para eso tendría que hacer otro tipo de microscopía, como por ejemplo la microscopía electrónica. ¿Está? Bien. Vale, quiero ver hasta dónde llegamos. Simplemente acá lo mismo que habíamos dicho. Yo tengo la estructura, pero la estructura la voy a ver como un punto brillante de ¿cuánto? De 200 nanómetros. Es lo mismo. Es el mismo microscopio óptico, pero que ahora estoy viendo fluorescencia. ¿Está? Bueno, lo importante, bueno, les explico el fenómeno de fluorescencia, que ya algo estuvimos hablando. Se da en algunas moléculas orgánicas y algunos semiconductores que lo que pasa es que yo lo excito con una longitud de onda determinada, se excita y se desexcita a otra longitud de onda. Si ustedes lo vieran en este diagrama, yo fíjense, excito sus electrones a otros niveles de energía, existen lo que se llama desexcitación no radiativa, que llega hasta por acá y emite otra longitud de onda. Y lo importante acá que tenemos que tener en cuenta, antes de este fenómeno, es que yo voy a excitar con una longitud de onda y va a emitir en otra. Voy a excitar con una longitud de onda mayor y va a emitir con una longitud de onda, una longitud de onda de mayor energía y va a emitir con una longitud de onda de menor energía. Por eso van a ver que se da mucho el tándem que ustedes excitan con luz UV y ven emisión de luz azul. Excitan con luz azul y ven emisión de luz verde. Excitan con luz amarilla y ven la emisión de luz roja. Si ustedes se fijan en el espectro, nos estamos corriendo hacia longitudes de onda de menor energía y mayor longitud de onda. ¿Cuál es el fenómeno? Para si ustedes lo quieren ver de otra manera, que por ahí es más cotidiano, el de fosforescencia. La fosforescencia es lo mismo que la fluorescencia, pero la diferencia es que la fluorescencia, la desexcitación es casi instantánea. La fosforescencia puede tardar segundos, minutos, horas o días. Ejemplo, los relojes. En una época, no sé si siguen vendiendo, se pegaban esas estrellitas que cuando uno eliminaba después apagaba la luz y las veía. Bueno, eso es fosforescencia. El fenómeno es parecido, pero más largo en el tiempo. Vamos a pasar esto. Bueno, y acá nos vamos a quedar. El problema es que yo les dije, por lo general son moléculas orgánicas. La historia es cómo hago que esa molécula orgánica se una específica o selectivamente a lo que yo quiero observar en la microscopía. ¿Está? Entonces, voy a tener la suerte que hay moléculas que por su naturaleza se van a acomodar mucho mejor. Por ejemplo, el caso clásico es el DAPI o Hedge, que son moléculas fluorescentes que se acomodan con mucha afinidad y muy bien con el ADN. Pero después yo les dije, quiero ver el peroxisoma. Bueno, y esa molécula orgánica no tiene mucha relación con el peroxisoma. Entonces tengo que buscar la forma de que esa molécula orgánica vaya e interactúe específicamente con mi estructura para poder observarla y decir, bueno, esto me permite a mí marcar peroxisomas, lisosomas o lo que quisiera. ¿Está? Entonces, en la clase que viene arrancamos viendo cómo esa molécula fluorescente yo le puedo dar la selectividad para que me marque algo en particular y después vamos a ver cómo es que logramos ver a esa molécula en un microscopio. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, ¿sí?